Bienvenidos mis queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema excelente y la verdad que es excelente porque es el poder de Titus. Vamos a hablar claramente de qué se trata el poder para resistir al caos de Titus, porque no se han dado explicaciones y hay mucha gente que no lo entiende o lo supone mal, y también de hecho hay especulaciones que están bastante equivocadas, así que hoy lo vamos a explorar más en profundidad. Así que pónganse cómodos, sí, a ustedes también, los maestros del trono de porcelana, pónganse cómodos también. Vamos a ver de qué trata esto. Soy Crazy Yu, transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de las fuentes en la descripción. Entonces, ¿de qué trata esto exactamente? Bueno, la saga de Titus en Space Marine 1 justamente describe reiteradamente la sorprendente capacidad que tiene para resistir los efectos de la disformidad. Y lo que quiero hacer es un análisis detallado diferenciando hechos canónicos de especulaciones que no son oficiales. Por eso quiero citar fuentes y hablar de la historia específicamente. Vamos a los hechos, a la cronología, al canon puro. En Space Marine de 2011, el inquisidor Drogan estudia justamente un artefacto llamado The Power Source, que es básicamente un proyecto Aurora. Y según fuentes del juego, este dispositivo es tecnología Necrona que canaliza energía del Warp, energía del Immaterium, para alimentar un arma experimental. Pero en sí, de hecho, es básicamente una batería que funciona con energía disforme. Drogan, que es un inquisidor y que tiene un nombre muy gracioso porque evidentemente todos sabemos que Drogan, evidentemente dadas las cosas que hace y dice, debería drogarse bastante. Así que Drogan, el que se droga, es un personaje que advierte que la manipulación de este dispositivo conlleva corrupción. Lo dice varias veces. En el desarrollo de Space Marine 1, Titus toma físicamente el Power Source con la mano, provocando una explosión de energía Warp, que esto, bueno, se ve en el juego. Y Drogan mismo, el inquisidor que está estudiando este tema, dice que tras este estallido, Titus debería estar expuesto a energía Warp y por lo tanto muerto, pero a pesar de ello Titus sobrevive, de hecho sin mostrar ningún signo de corrupción demoníaca. Esto ya revela que, aunque debiera haberse producido un efecto devastador, Titus resulta indemne de las consecuencias perniciosas, lo cual ya es muy relevante. Evidentemente no es solamente algo que, digamos, bueno, este personaje simplemente es más resistente, o este personaje es épico porque aguanta balas o aguanta una herida. No. Esto es un poder aparte. Esto es algo que no debería pasar. Nadie, teóricamente, podría hacer esto. Sin embargo, Titus sobrevive a esta fuente. No solamente una fuente de poder monstruosa, sino que sobrevive a la corrupción que esto debería generar por tener un contacto con el plano corrupto, el Immaterium. En Space Marine 1 también está el encuentro con Nemeroth, lo cual es más relevante tal vez aún. En la batalla contra el caos, Nemeroth, que es el líder del caos, básicamente utiliza poderes psíquicos, que es una especie de dominación mental o dolor, warp, etc., que se describe como toque del caos, pero no está muy bien descrito. Y a veces las reglas hablan de poderes similares, pero no sabemos exactamente qué tipo de poder usó. Parece básicamente la fuerza de Star Wars, que te apunta y te dice quédate quieto porque te tiro el poder del Immaterium o lo que sea que tira, y teóricamente eso hace que todos caigan al suelo o se queden inmovilizados por el poder del Immaterium. Pero en la historia se indica claramente que a pesar de que las tropas quedan en el suelo, Titus queda semi-incapacitado por los ataques de Nemeroth, es decir, resiste de alguna forma el toque del caos que tiene Nemeroth, y Nemeroth es un personaje muy poderoso del caos de hecho. Titus ha mostrado una potente resistencia a los poderes psíquicos desatados por los siervos del caos, se dice. Esto es muy relevante. No cualquiera puede sobrevivir a eso a menos que seas del caos a términos generales, aunque toda la literatura alrededor de este tema es extremadamente confusa y muy difícil de deducir y entender qué es lo que realmente debería pasar. De hecho, en la escena cinemática se ve claramente cómo los compañeros de Titus caen derrotados por la energía corruptora de Nemeroth, mientras que él se mantiene firme o semifirme, digamos, y finalmente termina combatiendo a Nemeroth. Esta afinidad poco natural para repeler ataques de la disformidad durante la liberación de Graia está documentada de hecho en la cronología oficial y en el mismo juego que es canon, es decir, Titus resiste directamente los embates del Warp que habrían aniquilado a un humano normal y los resiste sin corromperse. Esto es muy relevante, tengamos en cuenta que incluso lucha contra un
semi-formado príncipe demonio del caos. Y bueno, Titus es extremadamente épico y además también sostiene la fuente de energía otra vez más, lo cual, digamos, claramente es un indicio de que Titus tiene algún poder excepcional. Pero luego pasa esta basura asquerosa, horrenda de Leandros, que como detesto ese personaje. Les digo, hay un personaje que odio en el Warhammer 40.000, es Leandros, porque me parece tan traicionero lo que hace. Y no solamente parece traicionero porque realmente está convencido, sino que más bien parece como si fuese una acción de envidia. Por eso en el video anterior, que justamente hablaba sobre las palabras de Titus sobre Guilliman, creo que como 25 personas me dijeron: Leandro, ¿te hiciste un canal? Leandros. Odio ese personaje, odio que me digan Leandros, por eso les doy un dislike, así quedan bien en el fondo de esos comentarios, porque tampoco aportaban nada. Pero lo más cómico es que todos los comentarios eran exactamente iguales y todos se reían como si hubiesen hecho un chiste original. Y claro, la gente, ellos mismos, comentan pero no leen todos los comentarios. Yo que leo todos los comentarios, veo el mismo chiste repetido una y otra vez. Leandros, ¿te hiciste un canal? Leandros, ¿te hiciste un canal? O un canal si se lo hubiese hecho a Leandros, y cosas así. Y bueno, no son originales, muchachos. Leandros es una asquerosidad, realmente es un personaje horrendo, yo lo detesto al menos, capaz a alguno de ustedes les gusta, pero creo que si jugaron a Space Marine 1 cuando salió Space Marine 1, realmente no es para nada épico, es un personaje molesto durante toda la campaña. La cuestión es que después de vencer a Nemeroth, hablando de Leandros, el joven Leandros observa que Titus es el único que no sucumbió al poder del caos y que solamente apenas lo tocaron con el poder del caos, es decir, lo pudo resistir. Y no es solamente la influencia de Nemeroth cuando lo haya señalado, sino que también sostuvo en su mano este dispositivo Warp, lo cual le levanta sospechas, a pesar de que Titus hizo absolutamente todo perfecto. Y lo que hace Leandros es acusar a Titus de corrupción y formalmente reporta la infrecuente resistencia al Warp de Titus y el supuesto incumplimiento del Códex y toda la pelota. La cuestión es que ahí viene el Inquisidor Thrax, que de hecho les voy a dejar el video justamente de la historia completa de Titus, porque el Inquisidor Thrax es algo que no se ve en los juegos y no se sabe en general porque no está en ninguna cinemática, pero el Inquisidor Thrax lo torturó a Titus durante mucho tiempo, entre Space Marine 1 y entre Space Marine 2. Esto es canónico y las cosas que le ha hecho Thrax, que es un asco de personaje también, a Titus son bastante horribles, así que después les voy a dejar ese video. Pero la cuestión es que Leandros argumenta que había una inexplicable supervivencia de Titus ante el Warp y esto puede indicar herejía, y lo hace citando la doctrina del Códex y bla 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 bla. La cuestión es que es arrestado por Thrax, Titus, porque quiere ser investigado y Titus va voluntariamente para no causarle problemas a su capítulo y porque sabe que no tiene nada que esconder. Pero basados en la denuncia de Leandros, el Inquisidor Thrax lo arresta, sospecha de herejía, aunque ha sospechado de un montón de Space Marine y ha torturado un montón de Space Marine simplemente porque se le antoja. Irónicamente, Thrax en el futuro también queda corrupto y lo terminan matando los Caballeros Grises, lo cual es bastante irónico, ¿no? Pero en la historia oficial se dice que Titus fue retenido en custodia por la Inquisición tras mostrar resistencia al Warp, así que es un hecho. En las fuentes no aparece ningún término técnico, de hecho, como Taint o Paria o corrupto, es decir, no se lo ve a Titus en ningún momento que sea corrupto, no se lo ve a Titus con ningún tipo de mancha del caos y tampoco se lo ve con el gen paria, es decir, no se habla de que es un paria Titus o una nulidad psíquica como se llama al estilo Hermanas del Silencio. En ningún momento se nombra eso. Se dice que pasó más de un siglo en custodia de la Inquisición siendo torturado física y psíquicamente, pero no se detectó ningún tipo de corrupción en Titus, lo cual ya descarta bastante. Es decir, los tribunales de Thrax, y cuando digo los tribunales es básicamente la opinión de Thrax en su lugar de encierro y tortura, documentan que no hubo ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando Thrax termina muriendo y lo liberan, digamos, vuelve y no quiere volver a los Ultramarines porque no quiere manchar la reputación de los Ultramarines, dado que estuvo bajo una investigación de traiciones, de corrupción, por lo tanto termina yendo justamente a la Death Watch. Y en la Death Watch están diseñados para pelear contra Xenos, así que aprende a pelear contra los tiranidos y es lo que vemos en Space Marine 2.
Entonces, después de todo esto, vuelve una vez más a los Ultramarines o es rescatado, como ven en Space Marine 2. Las fuentes canónicas cronológicas oficiales confirman que no tuvo contacto con sus hermanos Ultramarines en todo este periodo, y según un artículo oficial reciente, el capitán Marnius Calgar de hecho intentó recuperar a Titus, pero sin éxito, y esto está en la historia que cuento de Titus, que es la historia completa de Titus, inclusive las cosas que no se ven que pasan por detrás, que son más complicadas, que no sé por qué no las incluyeron en los juegos, porque son muy interesantes y muy relevantes para la formación del personaje Titus. Tras el fin de la custodia y pasar por la Death Watch, Titus elige reintegrarse o acepta reintegrarse al capítulo, y esta vez se reintegra como Primaris. Básicamente Titus muere por culpa de los tiránidos, prácticamente muere, es herido de muerte, y la única forma de salvarlo es hacerlo pasar por el Rubicon Primaris, lo cual lo convierte, digamos, de un Firstborn, de un Space Marine Astartes antiguo, a un Space Marine Primaris, o sea, lo mejor de ambos mundos. Entonces lo convierten en Primaris y vuelve de nuevo con los Ultramarines. Entonces, una vez que está degradado a teniente, porque no le dieron el mando de capitán, digamos, se ve en la secuela que su resistencia al Warp no se explora, de hecho. Y esto es un poco raro, porque pensé que se iba a explorar, pero no se explora particularmente toda esta característica de paria o de nulidad psíquica que tiene, sino que el juego se centra en batallas con tiránidos y no contra demonios directos. En las cinemáticas se sugiere que hay nuevas dudas que provienen de su pasado oscuro, pero no aparece ningún efecto Warp obvio sobre él. Por ejemplo, en un diálogo de la campaña oficial se comenta que tras siglos en la Death Watch, las acusaciones de corrupción fueron infundadas y los aliados, Gadriel y Chiron, o Chiron, sería creo que la pronunciación correcta, de hecho desconfían de Titus por todo este tema, pero más por lealtad al Codex que por verlo de forma diferente, digamos, en las escenas, porque no hace nada particularmente malo, simplemente tienen dudas sobre él. En resumen, en Space Marine 2 no vemos a Titus invocando letanías o perdido entre algún tipo de magia del caos, sino que mantiene su compostura normal. No obstante, la narrativa enfatiza su fe y su temple. Robute Guilliman, aparte del juego, destaca que la devoción de Titus es inquebrantable. Y esto es interesante porque es raro que no lo hayan tocado en Space Marine 2. Mucha gente habla de cuál es el poder de Titus, pero relacionado a Space Marine 1, pero en Space Marine 2 se ve muy poco de esto, es decir, no aparece una típica influencia clara del caos que uno dice, bueno, evidentemente está resistiendo. Se lo ve resistir algunos poderes, pero también a Marnius Calgar se lo ve resistir y a sus compañeros también se los ve resistir. Entonces es como que no se explora con más detalle, y es relevante porque uno pensaría que van a continuar la historia o van a explicar qué es lo que pasa con este poder extraño que tiene Titus, pero no avanza mucho la historia en Space Marine 2. Entonces uno piensa, tal vez lo dejaron ahí. Sin embargo, no es el caso. Vamos a ver qué es lo que sí se toca en el futuro relacionado a este tema, que sí es muy relevante y sí tiene que ver con su resistencia al Warp. Pero en lo que es Space Marine 2, digamos, Warhammer Community y la prensa de Focus Entertainment reiteran que la trama básica es que Titus fue acusado de corrupción, pasó siglos en la Death Watch y vuelve como teniente Primaris. Aunque mencionan su devoción al emperador y su carácter especial, no definen nunca su habilidad Warp en un término concreto, ni siquiera le atribuyen algo como un fenómeno sobrenatural. Por ejemplo, Tim Willis de Saber Entertainment simplemente dice que Titus no es el ultramarín típico y destaca sus conflictos internos. En suma, las fuentes recientes hablan de un temple y lealtad que son superiores, pero no confirman nada en texto sobre algún tipo de anomalía psíquica. Y esto es muy relevante para descartar algunos temas. Lo que estamos viendo acá es muy importante. En el primer lugar, Thrax, que es el Inquisidor, que lo estuvo estudiando, no vio absolutamente nada de corrupción en él. Entonces podemos descartar en sí el tema de corrupción. No hay ningún tinte de corrupción, porque si la Inquisición te investiga por corrupción, te encuentra algo si lo tenés. Entonces nadie vio nunca ningún tipo de corrupción en Titus, pero no solamente eso, sino que en Space Marine 2, cuando lo rescatan y lo convierten en Primaris, quien lo revisa es Taigurius, que es el líder, el maestro bibliotecario, el psíquico más poderoso de los Ultramarines.
y no detecta ningún tipo de problema, no solamente ningún tipo de problema de corrupción del caos, sino que no detecta ningún tipo de problema ante las anomalías Warp en él. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Gen Paria o las nulidades psíquicas son prácticamente un horror, una pesadilla para los psíquicos. Y Taigurius es un psíquico extremadamente poderoso. ¿Qué quiero decir con esto? Si una hermana del silencio se acerca a un psíquico, este psíquico entra en coma 4, más o menos. Entra en convulsiones o en el mejor de los casos puede contenerse, pero básicamente es una pesadilla en vida, porque esta nulidad psíquica, este Gen Paria, es básicamente un vacío existencial que es muy incómodo para los psíquicos. No solo para los psíquicos, para los seres humanos o para los seres vivos que estén cerca, sienten que hay algo que está mal, sienten un vacío en el interior. Por lo tanto, si Titus tuviese el Gen Paria o fuese una nulidad psíquica, las personas que están alrededor de él se sentirían mal. Y en especial, un psíquico del nivel de Taigurius hubiera detectado algo. Así que podemos decir claramente, desde mi punto de vista, Titus no tiene el Gen Paria. Titus no es una nulidad psíquica. Sin embargo, sí aguanta los poderes del caos. O sea, sí parece tener algún tipo de resistencia ante los poderes del caos. Aclaremos algo. Si Titus fuese una nulidad psíquica, cuando, por ejemplo, Nemeroth le tiró su poder, no lo hubiese afectado en lo más mínimo. Hubiese chocado con una especie de burbuja de vacío alrededor de él. Pero Titus se vio afectado. Así que tiene una resistencia, pero no es una nulidad psíquica. No es como una hermana del silencio. Y esto es muy relevante para los que no saben mucho de Warhammer 40.000. Es muy relevante saber que no es un paria. En los textos canónicos no existe el término oficial único para una resistencia al caos del tipo que tiene Titus. Ni Warhammer Community ni suplementos de White Dwarf, nadie lo llaman paria, lo llaman null, simplemente se habla de que tiene una resistencia inusual o tal vez una devoción increíble al emperador. Las fuentes oficiales evitan etiquetarlo a propósito, pareciera. Se menciona que básicamente muestra una resistencia a la disformidad, pero aclaran que no es un psíquico y parece no poseer el Gen Paria. De hecho, el perfil oficial indica que no hay señales siquiera de manchas del caos, ni siquiera un aura psíquica en él. Podríamos llegar a pensar que si Titus fuera un psíquico, podría tener algún tipo de resistencia especial por ser psíquico. Tal vez, pero ni siquiera muestra ningún tipo de afinidad psíquica, así que esto es algo más. En concreto, Titus no es psíquico, no consume energía Warp, carece de los efectos típicos de ser una nulidad psíquica. Por ejemplo, se señala que tras su tortura inquisitorial no se encontró mancha del caos tampoco, ni fue considerado ningún tipo de psíquico, tampoco se menciona ninguna bendición divina ni ningún artefacto permanente, es decir, el Power Surge que tocó en Graia fue destruido, entre comillas, eso es una historia para otro momento. La cuestión es que hay una gran diferencia entre ser una nulidad psíquica, ser un psíquico con resistencia y ser Titus. Lo de Titus es una anomalía completamente diferente. Entonces, evaluémoslo desde el punto de vista del canon. Leandros, digamos el capellán Leandros, ahora vaya a saber cómo llegó hasta ahí, lo denunciaron porque no seguía el Codex Astartes y porque tenía una resistencia y tenía desviaciones tácticas. Entonces básicamente por eso lo acusó a Thrax. El inquisidor Thrax de la Inquisición lo registró, lo torturó, estaba en el Ordo Malleus, desconfiaba de todos los Astartes pero no encontró absolutamente nada. De hecho, la misma conclusión de Thrax, que encuentra pruebas donde no las hay porque era súper corrupto, la conclusión de Thrax es que no había señal de corrupción alguna. A pesar de eso, no lo liberó a Titus. Después, los librarians, los bibliotecarios, no notaron nada desde el punto de vista canon de que Titus tuviese algún tipo de inconveniente. Pero entonces, si no tenemos una nulidad psíquica, si tampoco tenemos un individuo que tiene poderes psíquicos, ¿cuál es el problema de Titus o cuál es la bendición de Titus? Tendría que haber alguna otra en el universo de Warhammer 40.000. Sin embargo, en el canon de Warhammer 40.000 no existe otro caso exactamente igual al de Titus. Hay algunos marines legendarios, digamos, como Sigismund de los Puños Imperiales, que superaron adversidades, pero ninguna catalogada como resistencia al Warp, sin razón, y lo estoy dando como ejemplo. Tampoco hay precedentes astartes
que resistan disparos psíquicos masivos como ocurre con Titus en Graia. Esto fue algo excepcional, esta resistencia fue algo excepcional. O sea que en otras palabras, no hay un paralelo claro con nada ni nadie del universo de Warhammer 40.000 a términos de Astartes. De hecho, ni siquiera con otras razas. En los manuales o novelas recientes se alude a marines que tienen fe inquebrantable, pero siempre se considera un atributo personal y no un estatus técnico. En Titus pareciera que fuese una especie de cualidad innata, como un don de él. La diferencia crucial que Titus tiene es que se sitúa entre dos extremos canónicos. No es un paria, no tiene una inmunidad automática a todos los poderes psíquicos y tampoco es un marín simplemente valiente que por la misma valentía resiste las cosas, sino que su caso cae en un punto intermedio. Es un marín con voluntad férrea, pero sin una causa sobrenatural conocida, al menos. Los textos canónicos lo tratan como una especie de terreno gris. Tiene un rasgo excepcional, una resistencia excepcional. Y no es raro en Warhammer 40.000 y en Games Workshop que haya personajes con capacidades que simplemente no se explican. Es más, a veces ni siquiera se habla de capacidades. Se habla de que personajes hicieron una hazaña y nunca se explica cómo es que la hicieron o cómo sobrevivió a tal o cual tema. Por ejemplo, en el caso de Kaldor Draigo, fue atrapado en el Immaterium. No podría sobrevivir en el Immaterium. No tiene sentido, por más épico que sea. Sin embargo, Kaldor Draigo sobrevive en la disformidad al estilo Doomslayer, masacrando demonios sin ni siquiera comer, vaya a saber qué es lo que come. La cuestión es que tal vez tenemos que analizar este tema a través de las cosas que no es Titus para intentar definir lo que sí es. Entonces, como hemos visto, no se ha demostrado en textos oficiales que sea un paria ni que sea un psíquico. No hay registro de ningún rito específico que lo inmunice permanentemente. Hubo ciertas limpiezas o exámenes inquisitoriales sin resultado definitivo, así que tampoco se puede afirmar que recibió bendiciones divinas, sea de un dios bueno como el emperador o sea del caos. Tampoco se han encontrado tecnologías sinos-protectoras más allá de su propia disciplina, porque podría tener, por ejemplo, demos un ejemplo, podría llegar a tener en el pecho un cubo de piedra negra o un pylon de piedra negra interior y básicamente eso lo hace resistente o alguna locura así. Pero no hay nada de esto. Literalmente se explica que no hay nada de esto. No se encontró absolutamente nada. Y de hecho, si hubiese habido algo así, se hubiese encontrado en la transformación a Primaris porque lo tuvieron que abrir al medio y lo tuvieron que convertir. Por lo tanto, no hay tecnologías alienígenas adicionales. Hay rumores en la comunidad que sugieren cosas como que Taytun, porque ahora es un Warden de Ultramar, en verdad tiene que ser un paria, lo cual no tiene sentido, de hecho, pero lo comento porque es lo que se dice. También de que fue manipulado con artefactos, pero estas ideas no tienen ningún respaldo, es decir, son factibles, existen artefactos rarísimos en el mundo de Warhammer 40.000, pero no hay nada de esto que tenga un respaldo oficial. La cronología reciente de Space Marine 2 prioriza la narración lineal. Tras la guerra de Graia quedó demostrado que la acusación de herejía fue infundada y lo cronológico y oficial es que tras la muerte de Thrax, Titus fue liberado y finalmente reintegrado sin haber cambiado nada de su naturaleza. Entonces, vamos a las teorías e hipótesis no canon para intentar un poco desmentirlas. Titus es un paria, es la típica de la cual se habla, que ya lo nombré, pero quiero aclararla más como conclusión. Se argumenta que su resistencia extrema se debe a que tiene gen paria, lo cual hemos visto que no es correcto. Pura fe y temple. Muchos fans creen que la explicación es espiritual. Titus es una especie de niño de ultramar con una fe inquebrantable protegido por el emperador. Se apoya en alusiones de su devoción extrema, como dice Gilliman, ni la devoción puede corromper a Titus. En su contra, si fuera solamente temple, ¿por qué la Inquisición pasó 100 años estudiándolo? Tampoco ningún personaje canónico lo señala como ejemplo de virtud ciega a Titus, aunque podría ser, no digo que no. Simplemente sobrevive a situaciones de forma inexplicables, es decir, hay personajes que tienen un temple muy particular y son personas que simplemente tienen una resistencia a la corrupción por su propia voluntad. Y si bien Titus claramente es un personaje que ejemplifica esto bastante bien, no es su don principal, o al menos no se manifiesta como su don principal. Artefacto o rito situacional tampoco, no hemos visto, pero la comunidad habla sobre este tema. Se habla de que la exposición
a Drogan lo podría haber marcado. Algunos piensan que el dispositivo Warp, de hecho que tocó, el Surge, el Power Surge que tocó en Space Marine 1, lo infundió temporalmente de un poder de protección que luego desapareció. Esto es lo que se supone, se rumorea. Tampoco tiene una base particularmente. No se muestra que Titus reciba ningún tipo de poder del Power Source, salvo algunas heridas físicas, y para Space Marine 2 no se mantiene ningún efecto visible del artefacto, no hay mención de ningún amuleto ni de ninguna cualidad especial, y dentro de las investigaciones, una vez más nombro, no se encontró nada. Por lo tanto, que le haya conferido algún tipo de poder este artefacto es algo poco factible. No lo puedo negar con absoluta certeza, pero es poco factible. Mutación o experimento inquisitorial. Esto también es un tema del cual se habla. En foros se ha especulado que Trax pudo haberle implantado algo, un gen, una mutación durante los interrogatorios. Pero esto no tiene sentido, porque lo de Space Marine 1 pasó antes de que fuera capturado por Trax, a menos de que Trax lo hubiese de alguna forma implantado antes y esto hubiese sido un gran experimento. Pero esto ya entra dentro del rubro de las teorías conspirativas y no hay ningún tipo de fundamento para esto. La razón por la cual lo traigo es porque son temas que se hablan en foros, aunque como verán no tiene sentido. Mucha gente, muchos de ustedes seguramente van a estar diciendo: lo que estás diciendo no tiene sentido, estas teorías no tienen sentido. Pero recuerden que hay muchos fans de Warhammer 40.000 que recién empiezan y no entienden muchos de los temas de Warhammer 40.000. Por lo tanto, puede haber teorías al respecto. Así que traigo las que más se hablan. Hay otra que es interesante, que dicen que en verdad esto es una especie de recurso narrativo dramático. Es decir, una visión meramente dramática que sirve para generar el conflicto con Leandros y mantener la tensión. Según esta hipótesis, los guionistas no quisieron aclararlo para mantener el misterio. Se sostiene que lo importante es el choque de los ideales, básicamente la fe de los ultramarines contra la paranoia inquisitorial, etc. Y quién sigue el Codex Astartes al pie de la letra y quién no. Y cómo es que básicamente funciona el tema de la corrupción, donde las sospechas que se levantan incluso entre las personas que son inocentes los pueden mandar a prisión. Tal vez justamente no haya un poder, sino que sea un recurso literario, es decir, se lo puso ahí solamente para hacer que la historia sea más entretenida y no como una característica del personaje, lo cual irónicamente es factible. Queremos buscar muchas veces una respuesta clara, pero hay muchas veces que Games Workshop simplemente hace historias que no necesariamente tienen un sentido ni una explicación, simplemente las hace porque son interesantes. Pero vamos a las evidencias recabadas, entonces. ¿Qué es lo que sí sabemos? Uno, que Titus tiene una resistencia porque tocó el Power Surge, que básicamente es una fuente de poder del Warp, y salió inmune, cuando tendría que haber muerto o mínimo tendría que haberse corrompido. Por lo tanto, eso es algo muy relevante. Eso lo dice el Inquisitor Drogan y también lo dicen sus compañeros, y cualquiera que sepa un poco del Immaterium sabe que eso no debería haber pasado. Es decir, tuvo contacto con una fuente de energía del Immaterium y no se vio afectado. Eso es un hecho. Por lo tanto, evidentemente algo hay. Por otro lado, el ataque de Nemeroth, este individuo del caos extremadamente poderoso que le lanzó su toque del caos y Titus lo pudo resistir. El mismo Nemeroth dice: es impresionante que puedas resistir al toque del caos. Por lo tanto, claramente es una anomalía. Titus no solamente puede tocar la fuente de poder, sino que además puede resistir el toque del caos de un ser poderoso del caos. Por lo tanto, esto es otro hecho relevante. En Space Marine 2 no se toca prácticamente el tema a términos de nuevos eventos y resistencias al caos, pero no se descartan los eventos anteriores. Se sigue diciendo que Titus resistió al toque del caos, que Titus resistió al toque de la fuente de poder basada en el caos. Por lo tanto, no se niega, no cambió la historia de Titus, no cambió el pasado. Por lo tanto, eso sigue ahí. Podría haber sucedido que de repente en Space Marine 2 simplemente digan: bueno, eso fue algo que pasó de casualidad, pero ahora se ve afectado igual que el resto de los Space Marine. No, eso sigue estando ahí. Ese poder sigue estando latente, solo que no se manifestó particularmente en Space Marine 2 porque no hubo una secuencia clara en la cual se viera eso. Y lo relevante es pasar ahora a lo que es el capítulo de Secret Level. En el capítulo de Secret Level,
que se llama Y ellos no conocerán el miedo, o They shall know no fear, ahí sí se ve a Titus hacer algo particular y se vuelve a tocar este tema. Se lo ve a Metaurus, que es quien lo tomó a él y lo crió básicamente, o es su mentor, que le teme a Titus. Es como que teme esa resistencia especial que tiene. No solamente teme esa resistencia, sino que además cuando llega la batalla final en ese capítulo, que si bien es un capítulo corto extremadamente épico, cuando llega la batalla final, se mete un demonio dentro de la mente de todos los individuos, de toda la party de Space Marine, y a todos los afecta. Sin embargo, a Titus no lo afecta. Cuando el demonio se mete en la mente de Titus, Titus puede resistir el poder del demonio. No solamente lo puede resistir, sino que en su propia mente Titus se hace más fuerte y destruye el poder del demonio. Claramente, evidentemente, lo que pasó en Space Marine 1 y no se tocó en Space Marine 2, en Secret Level, que es la continuación, vuelve a reaparecer. Titus tiene una resistencia excepcional ante los poderes del caos. De hecho, se defiende ante un demonio del caos en su propio ámbito. Es decir, se mete en la mente de Titus y el mismo demonio no puede contra la mente de Titus, explota el báculo y Titus termina partiéndolo al medio. Titus tiene claramente una capacidad especial y creo que este es el punto en el cual puedo dar mi opinión al respecto de por qué Titus es resistente al caos, para tratar de darle una conclusión o una respuesta a la pregunta si hay un poder. Sí hay un poder, es claro que hay un poder. Hemos visto en el canon una y otra vez que hay algo diferente en Titus. Lo que no se sabe es cuál es la fuente de ese poder. Sabemos todo lo que no es, ni paria, ni psíquico, ni un artefacto alienígena, ni ritos. Entonces es algo más. Se dice que no es meramente voluntad. Entonces, ¿qué puede ser? Y acá es donde quiero hacer hincapié, y esta es mi teoría y mi suposición, y ustedes me dirán en los comentarios si piensan que hay alguna diferente o están de acuerdo con lo que les voy a decir. Titus no tiene miedo. Si ustedes lo ven a Titus nunca manifiesta prácticamente emoción alguna. Ni siquiera se pone contento, no se enoja, no se pone furioso. Cuando pelea contra un enemigo, no lanza un grito y dice muere Xenos, y eso es bastante típico, o sea, gritar for the Emperor a todo pulmón y decir que mueran los Xenos o que muera el caos es algo muy típico dentro de los Space Marine. Titus nunca lo hace, nunca pierde la compostura. El temple de Titus es sobrenatural. No solamente eso, Metaurus, que es quien lo crió o básicamente quien lo trajo a los Ultramarines, nunca vio que Titus tuviera miedo. Desde joven, desde que era muy débil, no tenía miedo, aun cuando no era un Space Marine. Entonces, Titus no conoce el miedo. Literalmente se lo menciona varias veces que Titus no conoce el miedo, y puede que Titus no conozca prácticamente ninguna emoción, o si las tiene demasiado controladas. Y esto creo que es la clave. ¿Por qué? Porque cuando vemos las influencias del caos, son todas influencias predatorias dentro de los sentimientos humanos. Por ejemplo, las influencias del caos son predatorias a términos de que juegan con los temores internos que tienen los individuos a morir, los temores que tienen, o los deseos inclusive que tienen, pueden ser deseos sexuales más tipo Slanesh o deseos a los placeres más tipo Slanesh, pueden ser deseos de poder y de tramas como puede ser Sinch, pueden ser a veces temor a la muerte, Nargel aparece ahí, aunque aparece en muchos otros aspectos. Pueden tener una ira descomunal y descontrolada, en cuyo caso Khorne termina corrompiéndolos y controlándolos. Si se pueden ver, toda la influencia del caos es una influencia predatoria sobre sentimientos descontrolados. Titus, al no conocer el miedo y al parecer tampoco tener deseos monumentales ni monstruosos, es un individuo que tiene una resistencia excepcional porque el caos, y esto de nuevo es mi teoría y mi visión, el caos no puede predar la mente de Titus. Por eso lo vemos claramente durante este episodio de Secret Level, que el sargento Metaurus dice: no puedo creer que este chico desde joven no conozca el miedo. Y lo vemos cuando el demonio se mete en la mente de Titus, que Titus, buscando los miedos de Titus no tiene ningún tipo de miedo, no aparece ningún tipo de temor, no aparece ningún tipo de deseo, no aparece ningún tipo de emoción, sino que Titus
simplemente tiene la decisión y la determinación de destruir a los enemigos del Imperium. Titus se da vuelta dentro de su propia mente y, aún siendo un chico pequeñito, que justamente esa es la idea, creo que eso es lo que representa ese capítulo de Secret Level. Cuando el demonio lo ve como un chico con una espada, pero un niño, básicamente. Pero ese niño se da vuelta y enfrenta al demonio. A pesar de ser un niño, no sale corriendo. Enfrenta al demonio aun cuando no tiene poder. Y justamente esa fortaleza mental es lo que con cada paso que da se vaya convirtiendo en alguien más grande, le aparece la armadura y al final termina rompiendo el báculo del demonio. El demonio no pudo contra la mente de Titus, no pudo predar la mente de Titus, no pudo alimentarse de ningún miedo de Titus, y ahí es cuando escapa o intenta escapar de Titus y Titus lo mata. Y a pesar de eso, todos piensan que está todo perdido. Titus no se rinde, lo saca a su mentor Metaurus y está dispuesto a enfrentar a todo el planeta para defenderse a él y para defender a Metaurus. Es decir, Titus está completamente desquiciado a términos de no tener miedo, va mucho más allá de no tener miedo. Es prácticamente como si dijera un robot en ese sentido. Entonces, creo que ese es el poder de Titus. Creo que el caos no puede predar a Titus por el temple que tiene. Y creo que ahí radica su poder. Es la mente lógica y templada de Titus la que evita que el caos pueda meterse en él. Y piénsenlo bastante, si ven todas las influencias del caos, todos quieren algo, todos desean algo, todos tienen alguna emoción o sentimiento que los empuja hacia el caos, y el caos promete. Porque el caos promete, la mente cede y la mente se corrompe. En el caso de Titus, no pasa absolutamente nada. Ni siquiera se enoja cuando lo bajan de rango. Ni siquiera se enoja por tener que ir a la Death Watch. Ni siquiera se enoja porque lo torturaron. No está buscando venganza. No tiene un deseo de venganza en ningún momento, ni contra Thrax, ni contra la Inquisición, ni contra nadie. Solamente es cumplir su deber. Ese nivel de temple, ese nivel de estoicismo que tiene Titus, genera una barrera que impide que el caos pueda entrar por ningún lado. Y esa es la razón, creo yo, por la cual Titus puede resistir el toque del caos prácticamente sin inmutarse. No es que tiene que hacer una fuerza de voluntad. No es que tiene que resistirse, porque hay personajes que tienen mucha fuerza de voluntad y que resisten los toques del caos por pura fuerza de voluntad. En el caso de Titus, no creo que sea voluntad, es simplemente no conoce el miedo, no tiene deseos, es una máquina de destruir, una máquina de hacer lo que el Imperium le solicita que haga y lograrlo, y enfrentarse a todo lo que pueda enfrentarse y destruirlo. Creo que esa es la gracia, y creo que ahí radica el poder. Hay que aclarar que esta es mi deducción. Mi deducción después de haber estudiado Warhammer 40.000 durante muchos años y ver qué es lo que realmente hace que los individuos caigan al caos. Podemos ver a todos los primarcas que cayeron al caos, todos tienen una razón por la cual cayeron al caos. Todos los que se corrompieron querían poder, o querían placer, o querían evitar algo, o querían evitar un temor como la muerte, etc. Titus no tiene nada de eso. Por eso creo que mi teoría es bastante razonable. Lo que me llama la atención es que tal vez estoy tratando de justificar algo que en verdad no tiene una explicación. Tal vez no tienen una explicación sobre por qué Titus es así. Simplemente dicen, ok, resiste el caos. Y eso es todo lo que tienen. Tal vez jamás lo pensaron. Pero dado el comportamiento de Titus en lo que he visto de Space Marine 1, Space Marine 2, Secret Level y toda la historia de Titus que he estudiado hasta ahora, creo que encaja bastante bien este concepto de tener una mente tan templada que no desea nada y que no tiene ningún tipo de temor, que no puede ser predada por el caos. Creo que es la teoría más fuerte a la que yo he llegado en conclusión. Me gustaría saber mucho su opinión. ¿Qué es lo que creen al respecto? ¿Piensan que tengo razón? ¿Piensan que puede ir por ese lado? ¿O tal vez tienen alguna otra teoría? ¿O tal vez encuentran algún fallo en mi teoría y tal vez encuentran otras teorías que sean más acertadas? Me gustaría saberlo en los comentarios, pero quería hacer este video para aclararles justamente todo este tema de la inmunidad de Titus. A algunos les va a servir porque se van a dar cuenta de que Titus no es un paria, que no es una nulidad psíquica, y también les sirve entender la historia para saber qué es lo que exactamente resiste y cómo lo resiste, y si realmente tiene algún tipo de resistencia
les sirve para saber si está influenciado por el caos o no, y les sirve para saber la opinión de alguien que tiene décadas en Warhammer 40.000 sobre el por qué Titus puede llegar a ser tan resistente. Pero déjenme en los comentarios una vez más su opinión y espero que el video les haya gustado. Y si les interesó ese video que acabo de mostrarles, les voy a dejar la historia completa de Titus, de lo que es Space Marine 1, Space Marine 2 y Secret Level, justo hasta antes de lo que viene ahora con los 500 mundos y la recuperación de Ultramar. Este video creo que es uno de los que mejores han funcionado y es un muy buen video. Y el segundo video que les voy a dejar es para los que son más heréticos y buscan un poco de herejía, es sobre las palabras de Titus. Las palabras de Titus en el último tráiler suenan muy heréticas contra Roboute y Guilliman. Por eso quiero dejarles ese video de análisis, lo voy a dejar debajo del anterior. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.